Bueno amigos, pues llegamos al tiempo de la entrevista aquí en Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de deporte y lo vamos a hacer con un colaborador, bueno, más que un colaborador, un amigo de esta casa, que es Carlos Barazal. Bienvenido. Hola Teresa. ¿Qué te iba a decir? Pues que estás en tu casa. Ya, gracias. Hemos querido aprovechar que nos visitaba porque yo le decía, si vienes a Toledo tienes que pasar por la televisión, que la última vez que contamos con tu presencia aquí me gustó mucho escucharte. Sí. Es una visita obligada, como a Toledo hay un par de sitios y ya hay que venir a ver a Teresa sin duda. Y metemos la cuña, ya aprovechamos para recordar que tenemos una sección maravillosa todos los lunes que nos permite estar al tanto del deporte. Además, siempre con esta premisa fundamental que mantenemos en esta sección, ¿verdad?, desde hace años con Carlos Barazal, que deporte más allá del fútbol, si me lo permiten. Un poco lo que no es todo, porque lo hemos comentado, abres el periódico y nada más que fútbol. Cuando quieres llegar a algo que no sea fútbol es nada. Hay que empezar el periódico por el final. Sí. Entonces, para evitar eso, pues hablamos de la Fórmula 1, del baloncesto, como hemos comentado, ¿no?, que una final de la Copa Europa y no está en portada, son cosas muy difíciles de entender. Dejamos al fútbol fuera, que aunque no lo quieras te lo dan. Eso te iba a decir, aunque y no otros le hagas deportes, mucho caso. claro, otros deportes que no te lo dan, pues nosotros sí que lo ponemos un poco ahí en la mesa para estar un poquito más informados. Y el caso es que cuando planteábamos que íbamos a hacer esta sección, esta entrevista aquí en la televisión, la otra vez cuando ya nos visitó Carlos Barazal, sí que hablábamos de este tema, porque un deporte concita más atención mediática que otros, independientemente pues, de lo que le guste a la gente, porque sí que es verdad que el fútbol gusta, pero también hay otros deportes que tienen su tirón. Pensamos que sería interesante abordar un tema muy de hoy en día. Voy a dar las gracias a María, que me sugirió el título que íbamos a poner, Deporte versus Negocio, porque hay un factor, Carlos, mira, si echamos la vista atrás y hablamos del negocio en el deporte, otras veces lo hemos tratado en el espacio dedicado al deporte, pues a mí me sale pensar en los sueldos que cobran determinados deportistas, el que determinados grupos empresariales, incluso desde el extranjero, ya tengan sus acciones en clubes españoles. O si pienso también en el negocio, fíjate, incluso lo que supone la publicidad, el que un jugador de fútbol tipo Ronaldo ponga un tuit en el que se alude a una marca y se lleve 200.000 euros. Bueno. Y a esto, te iba a decir, sumamos el tema de las apuestas. Sí, mira, el tema de los sueldos de los jugadores, rápidamente, es lo que generan. Sí. O sea, si el Madrid ha salido hace poco, que es el número 1 en la lista Forbes, es por algo. Sí. Tiene ese valor y eso implica que tienes unos sueldos que pagar. Yo siempre digo que para cualquier jugador estar en el Madrid tiene que ser lo máximo, con lo cual no habría por qué pagarles tanto. Y yo además iría más. Yo pagaría una cantidad que sería bastante menos de la mitad y luego eso, o incluso un poco más, por objetivos. Pero bueno, esa es otra historia, es un tema ya que llevo muy dentro con el Madrid. Y el tema de las inversiones extranjeras, no solo en España, o sea, los clubes ingleses más grandes tienen inversores, sobre todo de Oriente Medio, tremendos. Y ahora incluso ha habido amagos, incluso el Valencia con China, ¿no? Sí. Es algo que es así se mueve el mundo y no hay que darle más vueltas. Nos guste o no, es así. Claro. Y el problema es el tema de las apuestas, porque sí es cierto que un individuo con mucho dinero puede comprar un club de Francia, de España y de Gran Bretaña, Inglaterra. Bien, hasta ahí no pasa nada. Pero si esos equipos se cruzan en la Copa Europa, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, porque obviamente al final tú, por gusto propio, pues yo prefiero que mi equipo francés de la campanada, porque eso puede llegar a ocurrir. No digo que pase, pero es una situación que está ahí. Hay un conflicto de intereses. Claro, porque no es decir, es que son 3 hijos, bueno, no, son 3 negocios distintos y tú al final dices, pues mira, incluso me interesa que que está peor, pues pegue un tirón, en fin, o porque tengo aquí 4 jugadores porque luego está el tema de los fondos de inversión con jugadores, que es uno de los negocios más rentables, bueno, es para algunos que lo saben hacer, los gestos como todo. Por el caso de Méndez, ¿no?, que es el más conocido, bueno, pues lo que tiene es sus activos son jugadores y hace traspasos y en esos traspasos se lleva un tanto por ciento más la parte que el jugador le tendrá que pagar por los servicios, o en fin, cómo funciona todo. Y luego está el tema de las apuestas. Sí. Y el tema de las apuestas es algo que es un poco un boom de hace relativamente poco. Es algo que siempre ha existido, lo comentábamos antes. Yo a principios de los 90 llamaba a Londres, tenía allí en la casa de apuestas un gallego que me atendía
¿A qué quieres hacer la apuesta? Pues mira, a estos 7 partidos y como es el Gran Nacional hoy, al caballo fresa bonita y al melocotón maduro. Perfecto. Uno se paga a 7 y otro se paga a 12. Perfecto. Pues ya está. Y allí mantenías tu saldo, tenías tu cuenta, entonces se hacía por teléfono. ¿Qué ha ocurrido con las nuevas tecnologías, con Internet? Claro, con Internet todo ha cambiado. La apuesta llega al momento en que se puede hacer en tiempo real. Claro. ¿Y eso qué ha provocado? Bueno, pues ha provocado que, por ejemplo, aquí en España, pasa en todos los sitios, pero nos centramos en España porque es algo que además me ha tocado relativamente cercano porque tengo un conocido que se dedica a ello, es un corredor de apuestas. ¿Qué es un corredor de apuestas? Sí, sí, bueno, sí. Pues hasta ese nivel, ¿no? Que profesionalmente haya personas que se dedican a esto, que es un trabajo para ellos. Con un nivel de estrés que hay que verlo. Sí. Sí, porque no dan abasto. ¿Cómo trabajan? Muy fácil. En cada equipo tienen un representante, por decirlo así. Entonces, el representante de cada equipo, cuando hay 2 equipos que juegan a esto, se ponen de acuerdo. Oye, hablan con el corredor, ¿qué se paga más hoy? Pues mira, hoy seguramente va a estar el tema en corners, o va a estar en faltas, o va a estar en saques de banda, porque es que se puede apostar a eso. O sea, tú puedes apostar a cuántos corners va a haber, más de o menos de, cuántas faltas, cuántos saques de banda, cómo se va a marcar el primer gol. Sí, sí, sí. O sea, que un gol se marque de jugada, un tiro con la pierna, se paga poco. Si es de cabeza ya sube. Si es dentro de los 10 primeros minutos un penalti, se paga muy bien. Si es de falta directa, se paga muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos tenido una crisis brutal de la que todavía estamos. Sí, Me parece que ya sí. es todo. No, seguimos muy mal. Y entonces, el tema de fútbol, el fútbol aficionado, o sea, tercera, segundo B lo llaman profesional, pero bueno, vale. Sí. Bueno, lo llaman profesional, no vamos a entrar ahí. Clubes que no pagan o que pagan absoluta... No tienen, es que no tienen. Bajan a tercera y son jugadores que, claro, tienen su... Pues no sé, tú trabajas en una obra y el fútbol es tu pasión y vas. Entonces, claro, aparece esto y ¿qué ocurre? Pues que por apostar a más de 10 corners en la primera parte, bien movido, pues se pueden estar sacando cada jugador por partido, solamente con eso, entre 500 y 1.000 euros. Con lo cual es muy goloso y es difícil resistirse a la tentación. Claro. Entonces, no estás amañando el partido, aunque con esto hay 1000 matices, porque claro, si tú tiras una primera parte forzando corners, no estás jugando a otra cosa, con lo cual, a ver, no hemos dicho, venga, déjate perder, porque claro, es que como somos los primeros, no, eso canta. De hecho, lo comentamos un día en la radio, el tema del Marchamal o el Toledo B. Eso es muy difícil, pero lo de los corners, tú al final, tú sacas un corner, hago amago de que voy a rematar, el defensa hace pum y la vuelve a tirar. Con lo cual es relativamente fácil, y la ¿no? vuelve... No, es que si, vamos a ver, si yo no te lo digo, alguien no te lo dice, tú no te das cuenta. Claro, no te das cuenta. Porque estás viendo a ver el movimiento que hace uno, pues ojo, no, es que no llegaba. Con lo cual que es difícil luchar contra esto, ¿no? Ponerle freno. ¿Qué ocurre? Que el tema de las apuestas se ha expandido de tal manera que, pues como pasa con todo, que hay desde corredores, o sea, gente absolutamente anónima, que además no... Porque sí, te quitan cierto impuesto cuando son 10%, me parece, de las ganancias, pero al final tú eso tienes por ahí una cuenta, que la puedes tener un poco relativamente opaca, eso no pasa... El tío cobra y a los equipos, y aquí paz y después gloria. O sea, son transacciones de dinero negro, que no se le puede llamar negro, y eso no está controlado de ninguna manera. Independientemente de que sea un fraude o no, lo que se está haciendo, bien. Pero ¿qué ocurre? Que el tema de las apuestas se ha ido expandiendo. En las casas de apuestas han entrado a nivel de patrocinio hasta el tuétano de muchas instituciones. Me refiero a las federaciones internacionales, que las casas de apuestas son uno de sus principales patrocinadores. Y en los equipos. Entonces todo esto ya es como una maraña que se ha ido expandiendo, se ha ido metiendo, y ahora, ¿cómo erradicas eso? Porque esto es como una enfermedad. O sea, dices, no, mire, es que tiene usted algo que le tiene cogido 3 órganos y es que no puedes llegar a decir, te lo quito. Es que a veces te vas a tener que llevar medio órgano con eso. Y es un poco lo que pasa aquí, porque claro, cuando el patrocinador era el alcohol, que pasaba, bueno, pues se dijo, a partir de tal año se para el alcohol, no se permite el alcohol en el deporte. Perfecto, entonces da tiempo a
Pero esto es que hay que erradicarlo de raíz. ¿Y llegaremos a esa situación, a erradicarlo de raíz, porque realmente se suma pues mira, que ensucia el deporte? Viendo lo que está pasando aquí, que sale, entiendo que está pasando en todos los sitios, el tenis ya se ha visto claramente. Además, el problema del tenis, cuidado con esto porque no es lo mismo. O sea, hay jugadores, en algún caso, que pueden haber llegado de estos del 200, el 300 del mundo, que en una previa de Roland Garros, pues mira, ponte 5-0 y te remonto hasta el 5-5, sí. Mi victoria se va a pagar a 7, va a entrar, incluso ahí un corredor, si lo montan bien, incluso hasta la casa de apuestas le puede interesar, porque puede haber muchas transacciones a favor de ese jugador que estaba 5 abajo, ha igualado, ahora gana, y luego el otro al final, que sigue siendo mejor, le va a ganar. Eso se pasa y está ocurriendo. Sí. Voy al que amenazan, y es lo que le ha pasado a Davydenko. Lo que pasa es que se está manteniendo bajo el radar. Davydenko fue amenazado por la mafia rusa. Tenía que pasar por el aro. Porque a lo mejor en su día le ayudaron y... Ya sabes que de la mafia y de estas cosas nunca te escapas, es así de triste. Las cosas como son, que parece de película, pero es la realidad. No. O sea, las películas tienen a veces más realidad. Estoy segura que a muchos les estará llamando la atención, pero ¿realmente este mundo se mueve detrás del deporte? Pues sí. Pues así como se mueve con todo. Sí. Vemos a nivel de política, que cuando de repente... La corrupción está en todas partes. Cuando alguien levanta la mano y dice, a mí es que me dieron y es que este es el malo. ¿Por qué? Pues porque ha perdido el favor, se han olvidado de él y al final pues dice, pues yo canto de plano. Luego las consecuencias que tenga ya es otra historia, pero eso ocurre y es así, de triste, pero es el mundo que tenemos, para bien y para mal. Entonces, como digo, el tenis, boxeo de siempre. Sí. Pero claro, el boxeo, ¿qué ocurría? El boxeo en un recinto relativamente pequeño, que se podían hacer apuestas en el momento, pues es que ocurría esto. Y el propio trainer, el propio cuidador del boxeador dice, te tienes que caer en este asalto. Ha habido caos, o sea, el boxeo es el deporte más corrupto probablemente de la historia y aún así sigue teniendo una aureola maravillosa. O sea, yo el boxeo es algo que me encanta. Pero reconozco que ha habido tongos y una corrupción bestial. También, ¿por qué? Porque estaba metidísima la mafia. Entonces, pues eso, de repente aparecía alguien que no conocía de nada y a un tío, un campeón, un tío con cierta enjundia, de repente, claro, pues todas las apuestas al otro eran nada. Llegaba la mafia, apostaba al otro y decía, tú ahora te dejas caer. Pero es que, no, ¿tú te acuerdas cuando empezabas que no? Pues ahora se dejaba caer. Venimos a cobrarnos el favor, claro. Entonces, imagínate... Un boxeadorcillo se pagaba 100 a 1 y en el segundo asalto al campeón le hacía pum, fuera, se acabó. Y sí, entonces no había vídeo, o era un vídeo así. Eran los que estaban allí, decían, no, esto ha sido... O el periodista de turno que también había que andarse con cuidado, claro. Que la corrupción llega también a este ámbito. El mundo con los unicornios y esas cosas siempre lo hemos dicho que es muy bonito, pero el mundo real en ciertos aspectos es muy peligroso. Entonces, volviendo a este tema, hay un corredor que se pone en contacto con los equipos. Y a partir de ahí, pues van jugando a lo que hay. Bueno, pues está pasando y mucho. Y insisto, no es controlable, ¿por qué? Es que ha habido 22 córners. Bueno, claro, si miras estadísticas de hace 5 años, si las hay, para empezar, ¿cuántos córners había por partido? Pues no lo sé, 10. Es que ahora hay de repente 3 partidos esta jornada, 22. Claro, si empiezas a sacar patrones de que este equipo siempre, pero ¿cómo lo demuestras? Sí. Cuando además me das 500 o 1000 euros que no van a salir del bolsillo, quiero decir, no van a ir a ningún sitio más que incluso a lo mejor para terminar de pasar el mes, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado, sí. Insisto, ¿cómo le sacas todas las casas de apuestas? Porque hay Bueno, si es que no hay más que ver la publicidad, te iba a decir, fíjate, yo creo que uno se da cuenta de la importancia que tienen las apuestas. Continuamente anuncios en los que se alude, ¿verdad? A distintas casas de apuestas. En Internet prácticamente tiene los anuncios del porno y apuestas, están a la par. Fíjense, para que analicemos un poquito cómo es esta sociedad nuestra. Exactamente, eso es lo que mueve todo el dinero ahora mismo en Internet. Y ya luego viene la segunda parte, las puertas que se te abren a nivel de modo de vida durante X tiempo. Pero para algunas familias, claro, para algunas familias que pasan por una situación económica difícil, como aludíamos, que efectivamente es un negocio que ha crecido en tiempos de crisis, precisamente será por eso, porque ha servido para algunas familias como un intento de salir de esa situación. Y no.
Uh-huh. O sea, es como todo. Al final es una oportunidad de negocio. Sí. Si van las cosas bien, pues incluso tienes más dinero para jugar, si lo quieres ver así. El problema de esto es el enganche que provoca. Entonces, yo tengo un conocido que vive de las apuestas. Sí. Y además vive muy bien, porque el mes que peor se le da está en 3.000, 4.000 euros de ganancias. ¿Por qué? Porque juegan a porcentajes. Tú juegas a porcentajes, juegas a un resultado, si hay en un momento dado se da el contrario, en los primeros 20 minutos la apuesta pega un cambio radical, con lo cual si haces la contraria, Sí. le estás ganando un 10, un 12% a las dos cantidades que has metido y ganas. Solamente con eso, en un porcentaje de partidos grandes, eso ocurre. Ahora, ¿qué tienes que estar? Continuamente, Claro. con la NBA por las noches, durante el día con el tenis, los fines de semana y entre semana cuando hay Copa de Europa con el fútbol. Madre mía. Y así es. Y es continuo, sí. es una rueda. O sea, no es decir, bueno, pues esto pasaba con el tema de la bolsa. Cuando se empezó a poder hacer movimientos en bolsa por internet, como ya se puede hacer, es lo mismo. Al final hay gente que tenía su jornada laboral, que era cuando abrían las bolsas, aquí y allí. Y yo dice, bueno, perdona, es que puedes hacerlo en la de Asia, en la de Europa y luego la de América. Sí. Y eran verdaderos zombies pegados a la pantalla, continuamente haciendo transacciones. Y decían, sí, bueno, has ganado mucho dinero, pero ¿de qué te vale? Sí. Si es que en 2 meses vas al hoyo. Sí. Y con las apuestas pasa lo mismo. Y además, es como todo, si no controlas te terminas enganchando. No, ya hay casos de ludopatía seria, ¿verdad? Para algunas es que- personas. Incluso leí algún artículo que aludía a gente joven que también ha terminado enganchándose. Es que la ludopatía es el ser con el bingo, con la lotería no tanto, porque la lotería no tiene la adrenalina, que Claro. un bingo genera adrenalina. O sea, si tú tienes y ves que son 1.500 euros, por ejemplo, y te queda un número, estás que te subes por las paredes. Sí. O sea, ese subidón de adrenalina es tan tremendo que genera cierta adicción. O sea, yo reconozco, cada uno la adrenalina le gusta de una manera. A mí me gusta con el coche. Y por eso cuando puedo corro un rally, hago cosas, me voy a un circuito. ¿Por qué? Porque esos sustos lo que te hacen es subir esa adrenalina. Y con las apuestas pasa un poco lo mismo. ¿No? Imagínate a alguien que le ha metido 100 euros a un partido, va ganando no sé quién y se va a sacar 1.200, claro. así en 2 horitas. Sí. Hablo de un chaval cualquiera o incluso una persona cualquiera, no hace falta que sea un chaval. A lo mejor una persona un poco más cabal, no digo que yo lo sea, ni mucho menos, pero un chavalín de 18, 19, 20 años, que fíjate si coge, porque tengo por ahí, le quedan 50 euros porque le ha metido a la NBA, porque sabe mucho de NBA y entonces ha dicho, no, sí, hoy van a ganar y encima juega este que hace muchas asistencias, hace ahí una combinadita y se gana 200, 300 euros. Entonces, chaval, esto le caen 1.000 o 2.000 euros, es que es capital general. Claro. Para él es Hollywood. Entonces, eso le genera ese chute de adrenalina de la emoción. Y, joder, y claro, y gane o no, así, claro. Sí, y ahí viene el entonces, problema. Esto es como todo. Mientras controles el sentido de, pues yo a veces meto 100 euros hasta que se me acaban. Yo hago apuestitas de 1 euro, yo no me meto en líos de tal. Pues yo reconozco que el juego no tengo ningún problema, pero mira, hace 4 o 5 semanas se me acabaron. Tengo 3 apuestas hechas. Espero que el Madrid gane la Copa Europa y ganaré un poquito. Pero si no, pues a lo mejor en septiembre o cuando empiece la liga digo, bueno, pues le meto otros 50 euros y juego hasta que se me acabe. Sí. Pero sí conozco casos, no solo de corredores, sino de que están, insisto, amigos, que sí. viven de eso. Bueno, pues es así. Así es. Y pues hemos querido también dedicar este espacio, ¿verdad?, para hacer este punto de vista crítico, ¿verdad? Sí, porque no es que queramos hacer una crítica al deporte, al fútbol en concreto, sino que nosotros somos los primeros en defender lo maravilloso que es el deporte y los valores. Hemos dicho, que no solo el fútbol. O sea, exactamente. El tenis hay unos problemas enormes y yo creo que esto, si se rasca, sale en la mayoría de los deportes. Lo que pasa es que también deportes que quedan por debajo del radar, pues no tienen tanta trascendencia. Es un problema, sobre todo cómo lo erradicas. Sí. Porque la única manera es prohibir insisto, el deporte que tiene a 2 grandes vicios, como el alcohol y el tabaco, prohibidos, pues creo que hoy por hoy las apuestas, pues otro de los vicios que quedan, que son muchos, de los más importantes, pues igual tendrán que tomar una determinación.
Bueno, por lo menos hemos hecho reflexionar a los que nos están viendo. Esperemos. O incluso darles a conocer esta situación, Sí. este problema que para muchos seguro que es claro, desconocido. lo puedes tener incluso en casa y no lo sabes. Sí, sí. Esperemos no haber hecho ahí la curiosidad de decir... conseguir lo contrario. No, pero quiero decir que al final, como un entretenimiento controlado, Sí, es decir, claro, oye, claro. Insisto, por 10 euros puedes abrirte una cuenta y no pasa nada. Y pues eso, 3 partiditos, pim, 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 y para jugar, pues puede tener su gracia. El problema es cuando entras en el en vivo, ¿no? En la cosa de, pues, que se meten un gol. Es que... Sí. Entonces entras ahí claro, ya viene Ya es otra historia. Ya empieza a hacer la adrenalina, chum, chum. Y no, yo entiendo que pues, son cosas que enganchan como cualquier otra emoción fuerte. Sí. Carlos Barazal, un placer. Hasta la próxima, que espero que no sea dentro de mucho tiempo. Bueno, siempre disfrutamos de su presencia aquí. A ver, es que tienen que coincidir un poco los astros. Como le pasó el domingo a Verstappen, que coincidieron, independientemente de que es muy bueno, coincidieron los astros, pero sí, bueno, hay que intentarlo. Y si no, bueno, oye, una invitación formal y ya nos buscamos. Claro, también es verdad, ya nos las apañamos para volver a vernos. De verdad, un placer, muchas gracias. El placer es mío, gracias. Y gracias a todos los que nos están viendo también por seguir este espacio. Saben que nos encontramos aquí la próxima semana.